El gobierno hoy, de alguna manera, ha sido puesto en jaque por la justicia federal. La Sala 2 de la Cámara Federal de La Plata declaró hoy nulas las resoluciones del Ministerio de Energía, las resoluciones de Aranguren, que disponían los aumentos en las tarifas de gas en todo el país. Y es una instancia judicial que se aplica para todo el país. El argumento principal es que no se hicieron las audiencias públicas para poner y disponer de los aumentos de tarifas. Un tarifazo en el gas que, recuerdan, en algunos casos superaba el 2000%, el 3000%, pero que finalmente tuvo como parte de un acuerdo político con los gobernadores un techo, un tope del 400%. Pero igualmente, con esos aumentos hay tarifas que vienen aumentando, las boletas de los usuarios de gas, muy por arriba del 400%. Básicamente, según explican los expertos, porque este invierno ha sido mucho más frío que el invierno del año pasado, también el otoño, este otoño ha sido más frío, y eso significó un aumento de los consumos de gas de las familias muy importante respecto al año pasado. Entonces a las familias no solamente le está pegando fuerte el tarifazo de gas, sino que al pasar de categoría de consumo, pagan una tarifa de una categoría más alta. Entonces es una especie de tarifazo recargado que evidentemente el gobierno no previó. Muchos hablan de imprevisión, del método del ensayo y del error, y que de alguna manera lo está pagando, porque el gobierno está de nuevo en la encrucijada que en su momento, sin esta magnitud de tarifazo, estuvo el kirchnerismo, cuando trató de aumentar tarifas de luz y gas para reducir la montaña de subsidios que se hacía impagable, y también se lo frenó la justicia. Insistimos, la información de última hora es que la Cámara Federal de La Plata, firmada por los jueces César Álvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schiflin, declaró la nulidad de las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y de esa manera obliga a retrotraer la situación a la existente previamente a los dictados de las normas del tarifazo. A ver, ¿qué le está pasando al gobierno? Por un lado tiene una situación que era de alguna manera inevitable, que era esta situación en la cual había que disponer aumentos de tarifa porque eran impagables los aumentos de los subsidios. Los subsidios, para que tengan una idea, en energía eléctrica y en gas, el año pasado llegaron a casi 140.000 millones de pesos. Una cifra que se multiplicó, sobre todo cuando empieza fuerte la inflación, a partir del año 2007-2008, es geométrico el aumento de las tarifas, de los subsidios energéticos, se multiplican por 20 los subsidios y forman una porción cada vez mayor del presupuesto. Lo mismo pasa con los subsidios del transporte, pero lo principal son los subsidios de energía. El gobierno, desesperado por achicar esta cuenta de las tarifas de energía en el presupuesto, lo que hace es aplica un tarifazo sin ningún tipo de previsión y empiezan a volar tarifas elevadísimas a los consumos domiciliarios. ¿Y saben qué? Aún con estos aumentos, todavía el gobierno sabe que, por ejemplo, en el caso de la electricidad, aún con estos aumentos, las tarifas actuales domiciliarias pagan un tercio del costo de la generación de la electricidad. En el caso del gas se está más cerca. Se está más cerca, con estos aumentos se acerca al costo, pero todavía sigue habiendo, y va a seguir habiendo este año, subsidios en energía de más de 140.000 millones de pesos. Y en el caso del transporte, lo mismo. En el caso del transporte, hoy la tarifa de colectivo de 6 pesos en Capital y Gran Buenos Aires es la mitad de lo que es la tarifa, el costo de los colectivos, que es alrededor de 13 pesos por boleto. Ahora, en esa disyuntiva que está el gobierno, aún así aplicó un tarifazo que se lo frena a la justicia, por la forma en que lo implementó. Esta semana contó el ministro Garabano, el ministro de Justicia, que pagaba 1.000 pesos la tarifa de gas y le llegó 5.000 pesos. Acá está Alicia López, después vamos a hablar con ella
de qué ha pasado hoy en el nuevo round entre Bonadío y Cristina Fernández de Kirchner. Bonadío le congeló todas las cuentas. Y me decía recién, Alicia, que usted pagaba ¿cuánto de gas? Yo pagaba para el periodo, tenemos que tener en cuenta que esto es en La Falda, que hace mucho más frío que acá. Lo que hago una comparación es entre metros cúbicos, son 900 metros cúbicos. Yo pagaba alrededor de 1.000 pesos y ahora vino 4.700. Y no es Metrogas, porque allá es una cooperativa. Es decir, que lo que falló acá fue un análisis previo, porque el interior tiene distintas tarifas. No hubo un análisis previo para determinar si ya el interior pagaba caro, ¿cómo era posible que le dejara a la cooperativa que hiciera lo que quisiera? Bueno, fíjense, aún ya teniendo tarifas más caras como tenían Alicia López en Córdoba, la facturita le aumentó de 1.000 pesitos la factura de gas a 4.700. Está María Julia Oliván, un ratito vamos a hablar con ella de lo que ha pasado con una denuncia periodística que hizo y una reacción muy dura de los ex integrantes de 678. Pero María Julia, ¿vos cuánto estás pagando hoy de gas? Nos venía 1.800 y ahora nos vino 6.800. 6.800. De 1.800 a 6.800 pesos. Sí. O sea, vos fijate, es como una expensa. Como una expensa más. Es impresionante. Es muy, pero muy fuerte. Bueno, esto es lo que hoy está en cuestionamiento. Yo insisto, aún con estos aumentos de tarifa, el gobierno sabe, obviamente este año no va a haber nuevos aumentos, a Aranguren o a Marguren, como le dice la nata, le ataron las manos, no va a haber nuevos aumentos de acá a fin de año, pero la pregunta es si estos aumentos continúan o hay marcha atrás. Si de alguna manera la justicia, y esto se va a dirimir en los próximos días, tal vez en la Corte Suprema de Justicia, le pone un freno a la forma en que se aplicaron estos tarifazos. ¿Qué se está debatiendo en el gobierno, Diego? Bueno, hay varios elementos. Por un lado, es un fallo de alcance nacional en este caso. Y eso es importante. El gobierno tendrá que ver qué hace con esta información. Está en duda, bueno, el lugar que tiene el ministro Aranguren, ¿no? Muchos dicen, si la Corte Suprema la semana que viene, que es el martes, trata este pedido de per saltum, que es un reclamo que le pide a la Corte Suprema que defina la constitucionalidad de los aumentos, si eso sucede, si la Corte Suprema le da la razón a este fallo de la Cámara de La Plata, bueno, habrá un problema muy grande para el gobierno y ahí puede tomar distintas determinaciones. Por un lado, las empresas, si aceptan este fallo, si la Corte lo respalda además, porque ahí tendrían que mandar las nuevas facturas con los viejos valores e incluso devolver lo que cobraron de más. Bueno, todo eso dependerá en parte, supongo, de lo que le decida la Corte Suprema el martes que viene. Y dentro del gobierno me parece que están esperando eso hoy. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? Si bien este es el primer fallo, insisto, de alcance federal, no deja de ser una Cámara de La Plata. Si la Corte Suprema le da la razón a algunos de los usuarios que fueron a la justicia con este reclamo, la realidad es otra y el interrogante sobre este señor también, ¿no? El ministro Aranguren va a ser mayor todavía si la Corte Suprema dice este reclamo es legítimo y es legal y hay que dar marcha atrás con los aumentos. Fíjense lo que decía Mauricio Macri, está en Estados Unidos, ante un canal de televisión norteamericano, una cadena de noticias, Macri diciendo que la gente entendió el tarifazo y lo acompaña en esta medida, de alguna manera respaldando a Juan José Aranguren. Unfortunately, because it has been very painful, we have to raise service tariffs because there were without no investment in the last 10 years, and you know that a country without energy cannot grow. So I explained that to the citizens and they understood. I'm very proud of them. I really, it's amazing how they are accompanying us in this effort to go back to growth, to go back to be part of the world. I explained that to the citizens and they understood. I'm very proud of them. I really, it's amazing how they are accompanying us in this effort to go back to growth, to go back to be part of the world.